Unón, el presidente ha desaparecido. Un libro, en principio escrito por James Patterson, aunque aparezca el nombre de Bill Clinton por encima. Ciertamente, Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos, como todo el mundo debería saber, entre el año 1993, es decir, del 20 de enero de 1993 hasta el 20 de enero del año 2001. Porque a pesar de que las elecciones presidenciales sean el primer martes después del primer lunes de noviembre, en el caso de Clinton del año 92 y del año 96, el ejercicio presidencial empieza el año siguiente. En principio era el 4 de marzo, pero con Roosevelt se decidió que ya no ameritaba el periodo de espera tan largo como era de 5 meses, sino un poquito menos, dado que las comunicaciones habían mejorado. Pues ahí tenemos ciertamente ese presidente tan querido que seguramente si se hubiera presentado a un tercer mandato lo hubiera conseguido. Lo mismo también con el señor Obama, que seguramente también lo hubiera logrado. Resulta curioso, al final de su mandato los presidentes demócratas siempre son muy queridos. Aunque sí, también lo hubiera logrado, tal vez, quizá, el señor Ronald Reagan, republicano. James Patterson, en cambio, es el escritor, el que da cuerpo a la historia, porque el presidente desaparecido es evidentemente un libro que un presidente puede escribir, como pone aquí, el thriller que solo un presidente podría escribir, para poder determinar las interioridades de la Casa Blanca, a pesar de que, evidentemente, Aaron Sorkin hizo un trabajo bastante magnífico con el ala oeste de la Casa Blanca, que como todo el mundo sabe, o debería de saber, tiene el precedente en El presidente y Miss Wade, que en la película aquella de Rob Reiner, que está estrenada en el año 96, precisamente en el momento en el que Bill Clinton estaba a punto de ir a la reelección. La única a la que se podía presentar, porque como todo el mundo también debería de saber, la presidencia de los Estados Unidos, sobre todo después de la enmienda aquella del tercer cuarto del siglo XX, establecía que el mandato establecía 2 de 4 años, aunque podía haber una excepción, como por ejemplo la de Lyndon Baines Johnson, en terminar el mandato del predecesor, en este caso el triste asesinato de John Fitzgerald Kennedy el día 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Había la posibilidad de que pudiera coger 2 años finales del señor presidente previo y presentarse a una primera reelección y luego a una segunda, es decir, un término de 10 años. Pero como máximo, a pesar de que en principio resultaría curioso el hecho de que alguien escribiera un libro en el que alguien que ya ha servido 2 mandatos se presentara en un futuro a la vicepresidencia. ¿Sería posible que un expresidente se presentara a la presidencia, al ticket presidencial con otro? Ejemplo práctico. Si en vez de Joe Biden hubiera sido un ticket Hillary Clinton, Bill Clinton, por poner un ejemplo. O Chelsea Clinton con Bill Clinton. O Michelle Obama con Barack Obama como vicepresidente. Sí, sería un poco raro, pero es jugar con las posibilidades y al fin y al cabo una novela es para eso, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente el asunto. El presidente ha desaparecido. ¿Cuándo lo cogimos? En el año 2018 y estaba un tal Donald J. Trump en la Casa Blanca. Casi lo que deseábamos precisamente es que el presidente hubiera desaparecido de la Casa Blanca. Sobre todo con lo que vino después en el año 19, 20, 21. 21 ya de salida, pero incluimos el 6 de enero del año 2021 en los anales de la catástrofe para un periodo presidencial. Es horrible, hasta el punto de que entró la bandera confederada por primera vez en la responsabilidad de los QAnon dirigidos por el señor Trump. Y por no hablar del asunto de la pandemia, eso de meterse lejía, ¿no?, por vena, cosa que dijo, si la lejía es tan buena, ¿por qué no se la mete la gente por vena? Gracias, Donald, científico. Es científico. Pero sí, tenemos esa idea en la que el presidente ha desaparecido. Y como ha desaparecido, pues hay que hacerse preguntas. ¿Qué preguntas?
porque ha desaparecido. ¿Qué sucesos han ocurrido para que desaparezca? Precisamente, aquí detrás pone, hay secretos que solo un presidente puede saber, hay situaciones que solo un presidente puede resolver, pero hay decisiones que ni siquiera un presidente querría tomar. Por eso es interesante poder ver en unos incentivos como los que hace este libro, que tampoco desvela gran cosa, porque la gente que se quiera acercar lo pueda leer en sus casi 600 páginas, pues evidentemente es bien interesante a la hora de trazar esas preguntas y posibles respuestas en las que, bueno, pues de repente lo imprevisible acaba por suceder. Estas cosas que son disruptivas, que evidentemente dentro de una presidencia uno no quiere ni ver, pero a veces suceden. Dificultades, elementos como se suele decir el cisne negro, que es un evento imprevisible, pero que de repente surgen, como por ejemplo ese tema de la pandemia que nos ha tenido dificultades en el mundo durante 2 años. ¿Quién podía prever que hubiera un surgimiento de esta circunstancia para el ámbito global y que evidentemente no teníamos defensas para la propagación y por eso hubo que tomar decisiones duras, complicadas y difíciles? En algún término, este libro Bill Clinton y James Patterson me recordó curiosamente a cierto libro llamado Atentado a la Conjura de Igeldo de un tal Juan Carlos Pérez Álvarez. Sí, soy yo. Bueno, pues ciertamente a mi primera novela hubo ciertos elementos referidos a tema tecnológico, criptomonedas, en atentados, en cosas, en posibles secuestros, que digamos que ameritó en mi mente una fórmula de acercamiento y aproximación como si en algún ámbito hubiéramos llegado a ciertos lugares comunes. A veces hablo de lugares comunes cuando uno está dentro de una gran cavidad debajo de la tierra y evidentemente hay vericuetos, caminos que acaban por llegar por espacios centrales y en esos lugares pues hay lugares comunes donde hay gente pues que lleva a esos lugares comunes, pero ciertamente es interesante y complicado a la vez poder afirmar bueno, acerca de esos lugares comunes y cómo evidentemente no está claro que James Patterson no ha leído Atentado a la Conjura de Hielo, disponible en Amazon, dicho sea de paso, y que evidentemente no es lo mismo una editorial como Planeta a la hora de sacar este libro. Luego ha sacado Hillary Clinton algo parecido con una escritora. Parece que dentro de los Clinton ha habido ese consenso de que el libro quedó bien, con lo cual, bueno, pues dentro de la circunstancia común en la que Bill pues fue gobernador del gran estado de Arkansas durante muchos años, sobre todo en los años 80 hasta el año 1992, y evidentemente Hillary fue la secretaria de casa del gobernador, es decir, primera dama. Luego sería así la secretaria de Estado con Obama después de perder la primaria del Partido Demócrata. Por poquito sí, pero al final ganó Barack Hussein Obama en el año 2007-2008, las primarias del Partido Demócrata. Pero, curiosamente, esto en parte lo había anticipado en el Alos de la Casa Blanca en su última temporada, en la que no en el ámbito externo, pero sí en el ámbito externo, es decir, en el Partido Republicano, el candidato Arnie Vinnick, interpretado por Alan Alda, sufrió una derrota en la elección presidencial para con Matt Santos. Y Matt Santos acabó siendo presidente, pero el candidato a la vicepresidencia y proyección política exterior, antiguo jefe de gabinete de Josiah Bartlett, pues fallece en la vida real y en la serie, evidentemente.
Y evidentemente necesita a alguien como Arnie Vinnick, que tiene una larga experiencia, en ese caso en el Senado, lo cual es curioso porque Hillary Clinton fue senadora entre ese año 2001. Es curioso porque hay imágenes de la juramentación de la senadora Clinton por el entonces todavía presidente Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore el día 3 de enero del año 2001. Y lo fue senadora hasta que dejó de serlo para ser la secretaria de Estado. Y ahí tenemos ese paralelismo con Arnie Vinnick, que a pesar de haber sido rivales, lo incorpora al ámbito gubernamental. Lo cual ciertamente es interesante. Y ahí fue secretaria de Estado durante 4 años. Después se retiraría para intentar la candidatura otra vez. La lograría en las primarias y dicen que perdió la elección presidencial en 2016 frente a un tal Donald J. Trump. El tramposo. Bueno, pues ciertamente parece que ella también quiso un librito explicando en parte sus casos, como Bill habla desde la Casa Blanca, ella desde el ámbito de la Secretaría de Estado y las relaciones internacionales. Es interesante tal vez, pero el que he leído es este de El presidente ha desaparecido, que como digo, pues está bien interesante y que tiene un pequeño prólogo, que voy a pasar a leerlo, que dice que queremos enviar un agradecimiento especial a Robert Barnett, un abogado, amigo, que convenció para que escribieran juntos esta novela y que ha aconsejado, engatusado y de vez en cuando ha amenazado con sacar el látigo. Agradecen también a David Ellis, siempre paciente, siempre sabio y que se mantuvo al lado de ellos durante la investigación, primer y segundo esbozo, múltiples borradores, que no sería lo que es sin la ayuda e inspiración de David. Evidentemente agradecen a Hillary Clinton, que se ha convertido con esta amenaza, ha convivido con esta amenaza y se ha enfrentado a ella y a las consecuencias de las advertencias desoídas por su incesante apoyo y el empeño en que se ajustara a la realidad. Claro, el realismo es siempre importante para dar esa pátina de credibilidad a una novela que evidentemente tiene ese cerco de ficción, pero siempre quiere estar vinculada en cierta manera con los hechos de las cosas que conocemos del mundo, que todo el mundo puede empatizar y reconocer. A Sue Solly Patterson, que ha aprendido el arte de la crítica y el estímulo positivo, a menudo simultáneos, a Mary Jordan, que es capaz de mantener la cabeza en su sitio cuando todos lo pierden, también a Deneen Hallwell y Michael O'Connor, que se encargan de que se respeten contratos, plazos, normas, Tina Flournoy y Steve Reinhardt por ayudar al socio novato a cumplir su parte del acuerdo, y a los hombres y mujeres del servicio secreto de Estados Unidos y a todos los miembros de los cuerpos de seguridad del ejército, del servicio de inteligencia y del cuerpo diplomático que dedican su vida a mantenerles seguros y a salvo de los demás. Ciertamente, en parte por las mismas razones, yo agradecí indirectamente a la chance, digamos, la existencia de ese cuerpo para la novela de mi protagonista, el China Aitor Pleguezuelos, que es Atentado de la Conjura de Igeldo, disponible en Amazon. Pero este seguramente será más famoso y habrá vendido bastantes más ejemplares, como es este libro del presidente ha desaparecido, que como digo son 600 páginas y que para todo aquel que le pueda interesar el título y por lo menos uno de los autores, es decir, el señor Bill Clinton, disfrutará enormemente y se lo pasará en grande dentro de estas páginas. Por lo tanto, recomiendo que a la gente que se acerque a este libro del presidente ha desaparecido, que seguro que lo va a disfrutar y lo va a agradecer. En fin, sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpen.